A continuación presentamos Entrevista a Acharya S. Entrevista realizada por Elena Díez de la Cortina y Cristóbal Cobo, agosto 2005. 1. Tu libro La conspiración de Cristo reubica la figura de Jesús en el mito, y se lo sustrae a la historia. ¿Por qué fue tan necesaria la estrategia de carnalizar la figura de Cristo, hacerlo historia? Mi libro intenta demostrar que Jesús Cristo es un mito, no un personaje histórico. La transformación de un personaje mítico en una persona real o histórica la han realizado innumerables veces a lo largo de milenios diferentes tipos de cleros, y hacer esto es una de las características más destacadas de la casta sacerdotal. Un ejemplo llamativo de esta práctica en los mitos del dios griego Hércules, que muchos consideraban encarnaciones o personajes históricos. Sin embargo, el Hércules del mito común es sin duda un personaje mítico, no histórico. Lo mismo puede decirse de Jesús Cristo. ¿Por qué los sacerdotes intentan convertir a sus dioses en mortales de carne y hueso? Por un lado, si un dios o el dios del cosmos ha caminado por la tierra, los curas pueden hacerlo uno de los suyos, un miembro de su clan, y establecer lugares sagrados donde este dios supuestamente nació, comió, durmió, anduvo, amó, e incluso, murió, y resucitó. Los sacerdotes son también los guardianes de las palabras y acciones del Dios mientras estuvo en la tierra. Es decir, Dios Todopoderoso se ha expresado concretamente él mismo a estos individuos o sus antepasados, y es su deber, y solo el suyo, representar a Dios. El poder inherente a ser representante de Dios es enorme, y este negocio se ha producido en todo el mundo, y continúa haciéndolo. Es un negocio enorme que reporta miles de millones de dólares al año. Afirmando que tienes las llaves para el Dios del cosmos, porque se supone que Él mismo te las ha dado, como ocurre en la Iglesia Católica, básicamente tienes en tus manos los espíritus de millones de personas, para hacer con ellos lo que quieras. Es una forma terriblemente poderosa de lavado de cerebro. 2. Jesucristo, como mito edificado sobre otros mitos paganos que presentan idénticas características, Osiris, Horus, Krishna, Buda, Zoroastro, Quetzalcóatl, debió ser un insulto para la inteligencia pagana. ¿Cómo es posible que acabara triunfando el cristianismo tan masivamente y acabará engullendo al paganismo? ¿Quizá hubo algún pacto entre ellos? En mi opinión, la creación del cristianismo fue indudablemente el trabajo de una conspiración multinacional de sacerdotes, reyes, emperadores y otros. La historia demuestra que cuando el gobernante de un país no católico se enfrentaba al asesinato de su pueblo, su propia muerte o, como alternativa, su propio enriquecimiento a expensas de su pueblo, muchos prefirieron adoptar el cristianismo. Otros murieron luchando contra él, y sus pueblos fueron esclavizados tras siglos de masacres y lavado de cerebro. Es un hecho incuestionable que los primeros cristianos fueron, principalmente, no solo principalmente judíos, sino también paganos, y que estos dos grupos trabajaron activamente juntos para crear este movimiento. También está claro que, antes de que el llamado cristianismo existiera como un movimiento judío, los poderes de la época, tales como el emperador Vespasiano, 979 después de Cristo, estaban extremadamente interesados en amalgamar las principales religiones del Imperio Romano, incluyendo y, especialmente, incorporando al problemático judaísmo. 3. ¿En qué consiste resumidamente la conspiración de Cristo? La conspiración de Cristo propone que el personaje de Jesús Cristo es una figura mítica, no una persona histórica, creada por miembros de diversas sociedades secretas y sacerdocios. Este personaje mítico está en gran parte basado en el dios solar, o en muchos dioses solares, que eran tremendamente populares en la época de la creación del cristianismo. Esta combinación de religiones, cultos y sectas incluía, por supuesto, el judaísmo. Como es bien sabido, el cristianismo es una mezcla de judaísmo y lo que se llama paganismo. Lo que no se sabe es que esta mezcla no ocurrió por accidente ni por intervención divina, sino que fue bastante deliberada con el fin de unificar el Imperio Romano bajo una religión estatal. 4. Según tu interpretación, los líderes de la Iglesia están en el secreto y saben que la Biblia es un texto en clave astrológica. ¿Hasta qué punto esto sigue siendo así?
¿Tiene todo esto algo que ver con la elección de Ratzinger como nuevo papa? Es cierto que muchos individuos que han alcanzado los niveles superiores en el cristianismo, y especialmente en la Iglesia Católica, son bien conscientes del simbolismo astrológico de la religión cristiana y su pretendido fundador. Abundan los escritos e imágenes que revelan este conocimiento de la astrología bíblica, como demuestro a fondo en mis dos libros, La conspiración de Cristo, Valdemar, 2005, y Dioses solares, no hay traducción al español. Muchos teólogos, como Alberto Magno, 1280, han hablado sobre las destacables coincidencias entre Jesús Cristo y el sol literal del cielo. Si estos clérigos eran ingenuos y todavía creían en la historia del Evangelio, con esa descarada imaginería e historias sacados de otras religiones, o si engañaban deliberadamente manteniendo esto en secreto, manteniéndolo fuera del alcance de las masas, es una buena pregunta. Creo que la mayoría de ellos eran lo bastante inteligentes como para saber la verdad, pero la pasaron por alto por su propio beneficio. Podría haber muchas razones por las que el cardenal Ratzinger fue elegido papa, incluyendo las llamadas profecías de Malaquías. Yo no soy astróloga, por tanto no puedo decirte si era algo relacionado con el día en que fue elegido, o con sus cartas, etc. Estoy segura de que hay muchas que han hecho ese estudio. No me sorprendería que la astrología estuviese implicada en la elección de cualquier papa, y de muchos miembros del gobierno, también, porque esta ciencia a semejanza de Dios, como la llama la enciclopedia católica, se ha usado abundantemente en todos los aspectos de la vida durante milenios. El sacerdocio babilonio, los caldeos, sobre los que los judíos se moldearon, eran hábiles astrólogos cuya religión era astroteológica. Dado que los caldeos fueron, durante siglos, los únicos participantes en el juego, es evidente que a donde quiera que fueron la religión del lugar, se convirtió también en fuertemente astroteológica, y los caldeos se difundieron tanto que ya no fueron considerados una etnia, sino el sacerdocio imperante de cualquier cultura en la que residieron. Por ello la astroteología se convirtió en la ideología religiosa predominante, y el culto al sol, en particular, era la religión importante antes y bien entrada la era cristiana. Jesús Cristo es simplemente el antiguo Dios solar reelaborado y colocado en la historia. 5. El cristianismo estableció su ortodoxia a mediados del siglo II d.C., cuando el Imperio Romano crea una religión de Estado que unifica la gran diversidad de cultos y rituales existentes. Como dijo Philip K. Dick, el imperio nunca tuvo fin. ¿En qué medida es esto verdad y cómo contribuyó a ello el cristianismo como religión oficial? La afirmación de Dick es totalmente precisa. El Imperio Romano nunca murió. Simplemente se convirtió en el Sacro Imperio Romano. Fue un golpe de genio, pero estuvo basado en muchos siglos de estudio y práctica en la recombinación de diferentes etnias y culturas en una religión. Podemos ver esta práctica repetida en los textos antiguos, incluyendo, especialmente, a la Biblia. No es realmente una sorpresa si se piensa en ello. Por todo el mundo, las religiones se crean cuando un grupo de creencias se fusiona con otro. Aunque los detalles han variado, a veces mucho, ha habido una ideología y mitología central que ha permitido que esta fusión tuviera lugar. Por ejemplo, la idea de un redentor especialmente enviado a la tierra desde el cielo, con poderes especiales que incluyen la capacidad de curar, resucitar a los muertos y asimismo, es una vieja historia que precede mucho tiempo a la era cristiana y que ya conocían innumerables pueblos de todo el mundo. El anzuelo, por así decirlo, era hacer que pareciera como si hubiera ocurrido verdaderamente o finalmente, en un lugar concreto de una época determinada, y ante un grupo particular de gente. Aunque muchos cristianos sinceros no conocen estos hechos, la verdad es que, mucho antes de la era cristiana, no solo se esperaba a ese Redentor, Salvador o Mesías, sino que en muchas culturas, como en la India, ya había venido. Debido a este hecho, a pesar de los fervientes esfuerzos de los misioneros, muchos lugares no están aún cristianizados y nunca lo estarán. 6. ¿No cumple hoy la nueva era una función similar de refundación del mito? Según yo entiendo la pregunta, ¿quieres decir que si la nueva era es otra reconstrucción del mismo mito, el mito básico?
Ciertamente hay aspectos de la ideología de la nueva era que incorporan el mito del que nos estamos ocupando, pero no hay un núcleo sólido como puede encontrarse en las religiones organizadas. En la nueva era, Jesús sigue siendo considerado un personaje histórico, aunque se ha convertido en un maestro ascendido que está más cerca de la gente y es más humano que el severo y todopoderoso Jesús de antaño. Una mejora, quizás, pero igualmente ficticia.